Bueno, saludos para todos, bienvenidos a este tutorial sobre cómo analizar patrones de incubación. Esto fue desarrollado por Karen Cooper y Harold Mice. Ellos crearon un software que nos permite hacer una identificación de los diferentes patrones de incubación de los nidos. Entonces, para eso nosotros utilizamos este software Hobo, el cual nos lee los datos que nosotros hemos tomado en campo. Pero antes de abrir el archivo, lo primero que tenemos que hacer es irnos a preferencias, buscar la parte general y la configuración de exportación de archivos. En esta vamos a seleccionar que todo sea en texto.txt o CSV, que sea separado por comas, y vamos a deseleccionar todas estas casillas y solamente dejamos seleccionada la que dice fecha y hora separada en dos columnas. Además de eso, seleccionamos mes, día y año, la configuración de fecha, y aparte de eso también el formato de hora tiene que ser de 24 horas. Terminado esto, le damos a aceptar. Cuando ustedes han instalado este software por primera vez, van a encontrar que se encuentra en esta categoría, entonces lo pasamos al sistema internacional. Terminado esto, simplemente vamos a abrir nuestro archivo. Yo les recomiendo que tengan todos los datos en una sola carpeta, en mi caso va a ser Anisognathus, y abrimos el archivo. ¿Esto por qué? Porque nos permite tener todos los documentos en una sola parte en caso de que necesitemos ir a buscar otro archivo. Listo, entonces acá deseleccionamos todas estas características y solamente dejamos estas dos y le damos trazar. Tenemos que observar cuando comencemos a analizar un patrón de incubación que los datos sean homogéneos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nos vamos a esta pestañita de acá, tiene una lupita. La lupita, seleccionamos lo que vamos a ver. La parte de encima es el sensor que hemos puesto dentro del nido y la parte de abajo es el sensor que ha quedado en el ambiente. Observamos que cada una de estas bajadas se ve bastante bien, se ve sin complicaciones, algo como así, por ejemplo, ya está fallando un poco los sensores. Sin embargo, en términos generales se ve bien. Ustedes pueden agrandar un poco más y eso es lo que vamos a buscar que el programa nos identifique estas bajadas de temperatura, que significa que el ave ha salido del nido y ha dejado de incubar los huevos. Entonces, hecho esto, nos vamos acá, seleccionamos las temperaturas que vamos a analizar. Cuando tenemos 2 o 3 sensores extra, quiere decir que tenemos huevo, entonces ahí seleccionamos si queremos analizar nido o temperatura de huevo. Listo, entonces lo exportamos. Acá pues está mi carpeta, está en el escritorio, Anisognathus. La abro, lo guardo como CSV. Después de eso, nos vamos a la carpeta y nos debe aparecer el nuevo archivo, que va a ser este. También aconsejo que guarden la carpeta del Rhythm, que es el programa que vamos a utilizar para transformar esos datos, que lo guardemos en el mismo archivo. Entonces abrimos acá y vamos a darle a ejecutar a este Rhythm.jar. Acá vamos a ir a File, Convert File, y nos vamos a buscar la carpeta. Está en el escritorio, Anisognathus. Vamos a ver que no nos aparece nada, entonces para eso tenemos que cambiarle acá, colocar todos los archivos y ya nos van a aparecer. Vamos a seleccionar el archivo que acabamos de convertir. Entonces revisamos que esté como en estos parámetros, que sea cada minuto, una muestra cada minuto, que sea temperatura en la tercera columna, que tenga en la columna 1 la fecha y el tiempo en la segunda columna. Vamos a detector y en detector tenemos que cambiar la duración del off-bout o de la salida, lo vamos a colocar 1 minuto, y para que tanto va a descender esta temperatura pues también vamos a colocar 1 grado. Normalmente, y esto es con lo que uno debe jugar, porque dependiendo si está uno en lugares donde la temperatura ambiental es muy fría, la velocidad en que baja la temperatura dentro del nido o del huevo va a ser muy rápida. Y también esto depende del nido. Si es un domo, la temperatura va a bajar mucho más lento que si es una copa o es una plataforma. Entonces,
lo que vamos a jugar es con esta tasa de crecimiento de la temperatura para hacer las selecciones, porque muchas veces podemos encontrar que no nos seleccionó lo que queríamos y tenemos que cambiarle aquí a punto 4, punto 2, o incluso algunas nos seleccionan demasiado y podemos ponerles de diferencia de 1 grado. Entonces en esta parte de acá vamos a tener que hacer esos cambios. Normalmente con 0.5 funciona bastante bien. En esta parte de output simplemente deseleccionamos acá y le damos OK. Si todo nos ha salido bien, esto nos va a aparecer. ¿Cómo sabemos que esto nos salió bien? Porque para corroborarlo vamos a tener dos nuevos archivos acá, que va a ser el punto .aif y el punto .0. Entonces ahora nos vamos a Raven y en Raven, a partir de acá, cargando el archivo de donde lo encontremos, entonces Anisognathus, y acá ya nos aparece .aif y lo abrimos. Acá simplemente le damos OK. Siempre se va a abrir primero el archivo AIF antes del punto .0. Deseleccionamos aquí el espectrograma y ahora la otra forma de subir archivos al Raven es también arrastrándolos. Entonces podemos coger el archivo directamente y lo dejamos caer sobre los análisis y ya nos aparece. Entonces lo que hicimos fue que en todas las lineecitas que ustedes observaban acá cayendo ya fueron seleccionadas automáticamente por ese software RIM en esta parte, pero como el sensor varía mucho, entonces puede que no se seleccione bien, que ese es nuestro trabajo. Entonces nos vamos aquí a la derecha donde está este más, le damos varias veces hasta que nos aparezca. Podemos subir con la flechita para que esta línea rosada siempre quede en la mitad, que es la que nos va a permitir observar bien nuestro patrón. Cuando ya vemos muy bien estas líneas, aumentamos entonces la distancia entre ellas. Entonces, como ustedes pueden observar acá, nos hizo unas selecciones bastante bien ubicadas, que es lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, en esta parte de aquí, este 9, como ustedes pueden ver, acá no se sabe bien qué fue lo que se les seleccionó. Entonces es recomendable muchas veces que agrandemos esto hasta el punto de ver puntos, estos puntos, y cada punto nos va a indicar que hay una toma de un dato. Cada punto significa un minuto. Entonces si nos movemos hacia esta parte de acá, que fue donde encontramos el error, observamos y qué pasa aquí. Como este es un sensor que está en el nido, el ave cuando se sienta sobre los huevos va a moverlo y la temperatura va a cambiar. Sin embargo, si ustedes observan el patrón de cómo va bajando la temperatura en esta parte de aquí, en esta de aquí, observan que es una bajada muy dramática y se observa bastante bien cómo comienza a descender la temperatura y en el momento en que comienza a subir. Como aquí no se observa nada de eso, entonces podemos irnos a la tabla de acá abajo y le vamos a dar al 9, va a quedar seleccionado, suprimir en el teclado y le damos que sí, porque eso no es una salida de verdad. Y así vamos a hacer con todo el periodo. Entonces vamos mirando, todo está bien. También es muy importante que seleccionemos las noches. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Reducimos nuestro formato para observarlo. Entonces, ¿cómo hacemos para poder corroborar que es una noche o es un día? Entonces, acá en este, que es el mismo formato, ustedes ya pueden observar que están las horas acá abajo. Entonces, mira, por ejemplo, aquí dice 6 p.m. Si ustedes quieren, también aquí le pueden colocar los punticos con este botoncito de acá arriba y le aparecen los punticos. Son exactamente los mismos que vamos a observar en esta pantalla. Entonces vamos a ubicarnos en una parte similar, va a ser esta. Entonces ustedes observan aquí el 17 y el 18 y observamos acá 17 y 18. Si no se ve bien, ustedes pueden aumentar con esta lupita un poquito
para verlo. Entonces si ustedes miran este patrón y miran este, va a ser exactamente igual. Entonces ustedes con esto se van a guiar. Como aquí no tenemos un eje de hora, ya sea de día, entonces lo podemos observar claramente aquí. Entonces a las 6 pm. En teoría, después de este momento ya el ave entra y ya permanece todo el tiempo en el nido, pero como les había explicado antes, la temperatura va a variar mucho porque el sensor puede que muchas veces lo mueva el ave y no quede exactamente en el punto donde va a registrar la misma temperatura. Sin embargo, observen que no se ve ninguna variación. Incluso acá hay una caída muy drástica. Seguramente se corrió el sensor mucho o el ave se levantó un momento como para arreglarse las plumas y bajó la temperatura, pero es en la noche. Esto no me indica que el ave salió a las 10 de la noche y volvió al minuto siguiente a incubar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces una de las primeras cosas que uno puede hacer para ubicarse bien en su análisis es separar las noches. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 19 y 20, que son selecciones, pero no es un viaje real porque es en la noche. Entonces seleccionamos acá, eliminamos, listo. Nos vamos hasta el otro día. Más o menos es acá. Aumentamos, miramos el 56, vemos las formas, nos vamos al juego. Acá podemos volver al inicio. Y vamos a seleccionar el final del segundo día para ver si se ve igual a los datos que tenemos nosotros. Miren, este puntico de acá es este mismo punto de acá, solamente que pues el zoom está diferente. Si acortamos un poco esta, se va a ver exactamente igual. Esto, miren, aquí está bajada. Entonces ahí ya sabemos que comienza la otra noche porque acá dice más o menos que este de aquí, este puntico está como antes de las 6 pm, hasta las 5 y 51. Entonces bueno, de ahí para allá comenzamos con la nueva noche. Entonces ya sabemos, vamos aquí a la gráfica, que después del punto 56, buscamos el 56 en esta parte, después del 56 comienza la noche. Entonces venimos para acá para que se haga más rápido. Entonces corremos. Entonces miren esas selecciones que se han creado pero no son reales. Entonces 57 y 58 hay que borrarlas y continuamos con el patrón. El 59. La idea es hacer eso todas las noches del patrón. Con eso ustedes saben de dónde a dónde están analizando los días para que les queden bien. Entonces aquí simplemente nos vamos a ir por la gráfica, vamos a ir viendo que está mal. Por ejemplo, esta de acá, el 65, está mal ubicado. Nos vamos a esta parte cuadrado izquierdo, lo corremos y corregimos esa selección y seguimos yéndonos por la gráfica. Este 68, como ya les había explicado antes, no es un cambio tan drástico, es un cambio pequeño, pues es un problema del sensor dentro del nido. Pues lo vamos borrando y la idea es que ustedes vayan limpiando todo el patrón pues muy concienzudamente. Igual es muy fácil detectar cuál es una salida. O sea, miren esto por ejemplo, es muy difícil que un ave que llega a su nido suba la temperatura tan rápido, ¿sí? Entonces sube la temperatura en 2 grados, miren aquí cómo se demora subiendo la temperatura. Entonces muy probablemente esto no es una salida, simplemente es un cambio que hizo ahí por lo que ya les explicaba el sensor. Entonces esto no es una salida real. Pues con el tiempo uno aprende a detectar cómo son esas salidas, esos picos, pero pues ahorita lo importante es que ustedes detecten estos cambios que suceden, ¿sí? Estos cambios que suceden acá, porque esos cambios son los que nos van a dar
como la línea base para marcar. Por ejemplo, si es un cambio verdadero, porque mire que baja drásticamente y después sube progresivamente. Entonces, por ejemplo, está mal porque ya comenzó a tomar datos de incubación. Entonces lo corremos para que solamente nos quede el segmento que es 87. Listo, lo borramos. Digamos que nos equivocamos y se nos borró este dato. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos con el mouse, lo movemos y soltamos. Ahí no está guardado, tenemos que darle enter, colocar qué tipo de evento es. Entonces este va a ser un off-bound, que significa que el ave está fuera del nido, y le damos OK. Entonces ya ahí sí quedó seleccionado, porque si ustedes hacen acá simplemente y no le dan enter, cuando hagan otra selección, mire que no va a quedar guardado. ¿Listo? La idea es hacer eso durante todo el patrón. Entonces yo ya he preparado uno para que lo observemos. Ya está limpio. Lo va a cargar. Entonces miren cómo ya queda totalmente limpio. Este es un día, otro día, otro día, y estos espacios en blanco son las noches. Esa es la idea, que quede seleccionado todo el periodo de incubación. Entonces nos vamos a File y le damos, si no hemos terminado, podemos darle aquí solamente en Save Selection Table y ya nos queda guardado. Luego cerramos todo, de nuevo abrimos el Raven, deseleccionamos y cargamos la tabla que quedó en este archivo .cl, donde habíamos quedado, para seguir limpiándola. Listo. Cuando ya la hemos terminado, por ejemplo, yo ya la había terminado acá en ya la había terminado, ya está todo limpio. Entonces nos vamos a File y en vez de guardarla aquí, la vamos a guardar en este de acá, que es Save Selection Table, y nos va a preguntar en dónde la vamos a guardar. Entonces la vamos a guardar de nuevo en nuestra carpeta que está en el escritorio en Isognathus. La vamos a guardar y esta se va a guardar con esta extensión txt. Como yo ya la tengo guardada, pues no la voy a guardar. Ahora nos vamos a los datos que acabamos de sacar y esto es lo que vamos a obtener. Mire, ahí está todo lo que seleccionamos, las noches. Entonces, dependiendo del computador que ustedes usen, ya sea un Mac, sistema operativo Windows, vamos a tener problemas con Excel, porque Excel va a identificar los puntos como puntos de 1000 y no como separadores de decimales. Entonces la mejor opción que yo he encontrado para hacer eso es simplemente hacer una selección de todos los datos que tenemos acá. En mi caso es control E. Nos vamos a un archivo nuevo de Excel, los copiamos, pero nos vamos al asistente. Este asistente que nos va a permitir decirle a cada una de las variables qué es. Entonces aquí es donde viene el truco. Primero vamos a seleccionarlo por tabulación, que se vea tal cual está acá, separaditos todos. Damos este espacio que no nos sirve y le damos siguiente. En esta parte de acá a todas las columnas les tenemos que dar que es un texto. Entonces ya cuando hemos hecho eso le damos finalizar y ahora ustedes pueden observar que todo nos va a quedar de esta manera. Entonces aquí lo que vamos a hacer es primero en time, vamos a seleccionar desde el primero hasta el antepenúltimo dato, hasta acá, lo copiamos y lo pegamos en la columna anterior, en la begin time. Listo. Y ahora en la de
begin time vamos a seleccionar todo exceptuando el primer dato, lo copiamos y lo vamos a pegar al final de end time. Listo, lo pegamos. Todos estos datos ahora van a ser los onboards, o sea, cuando el ave está incubando. Y lo otro que tenemos que hacer es, bueno, primero que esto nos continúe la serie de números, y lo otro es rellenar todos los espacios que teníamos en la tabla, ya que si estos espacios no aparecen en esta tabla, el Raven no nos los va a identificar. Entonces esto también hay que copiarlo, pegamos, y por último necesitamos colocar que todos estos sean onboards. Listo, entonces lo copiamos y lo pegamos. Terminado esto, entonces ya le damos guardar archivo, guardar como, es muy importante que debamos guardar como, le decimos en dónde lo vamos a guardar, pero necesitamos modificarle el tipo de formato, entonces lo vamos a guardar de la siguiente manera: texto delimitado por tabulaciones. No se vayan a confundir con este o con estos de acá abajo, porque esos van a crear unas separaciones diferentes que luego no nos va a poder leer el Raven los datos. Le damos a seleccionar por tabulaciones y le damos guardar. Listo. Bueno, y el nombre, pues el nombre yo acostumbro y me gusta que tengan siempre los mismos nombres. Con eso, cuando ustedes los organizan alfabéticamente, tienen ordenados los 4 o 5 archivos que van a resultar de sus análisis. Listo, entonces le damos guardar. Nos dice que ya hay uno, que ya les tenía una de muestra y ya nos queda guardado eso. Ahora nos vamos otra vez al Raven. Entonces esto era lo que teníamos antes, lo que ya hemos hecho. Después de hacer ese proceso con Excel, vamos a tener lo siguiente. Miren los espacios. Ahora ya quedó todo totalmente seleccionado. Si ustedes miren acá, vamos a tener que organizar por begin time, y miren, nos va a quedar el 1 y el 351, que sería ya el off-bound, pero si ustedes los miran acá en la matriz, miren que van a estar organizados. Entonces ya nos ahorramos el paso de seleccionar todos los on-bound, seleccionando solamente los off-bound. Ahora ya tenemos todo el patrón analizado, entonces ahora tenemos que seleccionar qué variables vamos a utilizar. Entonces necesitamos utilizar las siguientes: amplitud, average. Entonces las vamos a seleccionar en el orden que van apareciendo acá en el lado derecho. De esta forma todos vamos a poder analizar las cosas en el mismo formato y no vamos a tener problemas cuando montemos 2 o 3 matrices de análisis de incubación. Vamos a agregar length, que esto nos va a decir cuántos minutos estuvo el pajarito incubando o fuera del nido. Vamos a agregar max amplitude, que esto nos va a dar la temperatura, y min amplitude. Esas son las variables que se van a agregar. Begin time y end time es súper importante que estén, y este low frequency no lo necesitamos, lo podemos sacar o lo podemos dejar, eso ya pues no afecta mucho. Entonces le damos a aplicar, le damos a cerrar. Aparte de eso, tenemos que agregar unas columnas importantes que las agregamos de la siguiente forma, en esta opción de acá de agregar columna de notación. Entonces acá anotamos fecha, día, hora, la fuente de temperatura, que ya esta puede ser del nido o de algunos que tienen sensor dentro de los huevos. Entonces acá se coloca nido o huevo. Y por último se le agrega una de notas. ¿Esto para qué? Para que las selecciones que nos quedaron mal, que nos quedaron feas, porque el sensor se movió, porque el pajarito se movió, eso
pues ahí anotamos que tiene mala temperatura, y cuando uno ya va a analizar pues puede saber qué es un buen registro y cuál es un mal registro. Como aquí queda un poco desordenado y cuando uno va a trabajar dentro de la matriz se puede como saltar, entonces lo ideal es que ustedes le den acá renumerar. Abrimos de nuevo un poco nuestra matriz para ver los datos un poco mejor. Acá tenemos que comenzar a ubicar datos importantes. Entonces, ¿de dónde sacamos estos datos que están aquí en esta parte? Fecha, día, hora, fuente. Bueno, entonces la fuente para todos va a ser nido. El día va a ser el 1. Tengan en cuenta que muchos de los nidos pueden tener 3 o 4 archivos Hobo, entonces el día 1 va a ser el primer día en que se comenzó a registrar la temperatura. Como solamente tiene un archivo, pues va a ser el día 1. Nos vamos al archivo de Hobo y seleccionamos el primer día. Entonces con esta flechita de acá vamos a seleccionar y aquí podemos ver, entonces el primer día fue el 30 de noviembre del 2010. Vamos al Raven, colocamos fecha 30. Por favor coloquen siempre los meses con letras, con eso uno no corre el riesgo de confundirse. Bueno, el día va a ser el 1 y la hora, vamos a ver, miren, acá está la hora, son las 10 en punto. De aquí simplemente nos vamos hasta el segundo día, que va a ser el 35. Ustedes van acá en su tablita, buscan el 35, ahí ya queda seleccionado. Entonces nos vamos al Hobo, nos desplazamos en la gráfica y seleccionamos. Entonces ustedes pueden también acá moverlo manual con las flechitas del teclado para que nos quede exactamente donde es. Entonces miren, esto es el 12 a las 5:07, el 12 de diciembre. Entonces fecha 12 de diciembre 2010, día 2, y la hora son las 5:07. Y el anterior de este va a ser, entonces a este tienen que colocarle primer día y noche. Con eso sabemos en qué momento termina la noche y comienza el siguiente día. ¿Cómo podemos detectar esto? Pues miren, esto es una cantidad de tiempo gigante que nos indica que pues estuvo toda la noche dentro del día. Y básicamente eso hay que hacer con todo el patrón. Nos vamos a guardar la tabla acá, y en este caso, como ya hemos terminado, debemos colocar cuántos días se analizaron, 8 días, y colocamos al final analizado. De esta forma vamos a guardarlo y ya podríamos observar que al final nos van a aparecer los siguientes archivos: el AIF, que sería en el Raven esta parte de acá encima, el .cell, que sería esta tabla de acá, y ya la última, que sería la que vamos a utilizar nosotros para los análisis, que sería esta, que quedaría con una extensión .txt. Y de esta manera pues concluimos con el análisis de patrones de incubación. Pues esto es un proceso que ha ido cambiando a través del tiempo en el laboratorio. Entonces también, si a ustedes se les ocurren maneras más eficientes de realizar este proceso, pues bienvenidos son todos los aportes. Muchas gracias por ver este tutorial y muchas gracias por la colaboración en el análisis de todos estos patrones de incubación. Nos vamos a
guardar la tabla. Entonces le damos acá, y en este caso, como ya hemos terminado, debemos colocar cuántos días se analizaron. Por ejemplo, digamos que en este caso analizamos 8 días, 8 días, y colocamos al final analizado. De esta forma vamos a guardarlo y ya podríamos observar que al final nos van a aparecer los siguientes archivos. El AIF, que sería en el Raven esta parte de acá encima, el punto cell, que sería esta tabla de acá, y ya la última, que sería la que vamos a utilizar nosotros para los análisis, que sería esta, que quedaría con una extensión .txt. Esta anterior de acá se genera cuando trabajamos como hasta cierta parte y decidimos guardar para continuar luego. Y de esta manera pues concluimos con el análisis de patrones de incubación. Pues esto es un proceso que ha ido cambiando a través del tiempo en el laboratorio. Entonces también, si a ustedes se les ocurren maneras más eficientes de realizar este proceso, pues bienvenidos son todos los aportes. Muchas gracias por ver este tutorial y muchas gracias por la colaboración en el análisis de todos estos patrones de incubación.